Creé el software que salvó nuestra empresa, lo convertí en un imperio de 900 millones de dólares. Pero en una reunión familiar, mi padre me entregó $100 diciendo, esta es tu recompensa por lo que has hecho. Ahora es hora de que te vayas. Luego, mi padre le dio la empresa a mi hermana. Simplemente me fui. Pero al día siguiente, Papá se sorprendió cuando todos los accionistas anunciaron. ¿Qué quieres decir con que Tiffany será la dueña de la empresa? Mi voz sonó firme, pero mis manos se apretaron en puños debajo de la mesa. La elegante lámpara de araña que colgaba encima proyectaba un brillo cálido sobre nuestra cena, sin embargo, la atmósfera se había vuelto helada. Mi padre, Walter Langston, el mismo hombre cuya empresa había rescatado de la ruina, apenas levantó la vista de su bistec. Grace, seamos realistas, suspiró como si hablara con una niña. Eres brillante en el trabajo técnico, pero el liderazgo no es tu fuerte. Necesitamos a alguien que infunda respeto. Tiffany es la elección obvia. Tiffany estaba sentada justo enfrente de mí, con su vestido de diseñador impecable, sorbiendo vino con una sonrisa confiada y engreída. Ella no había hecho nada cuando Langston Enterprises se enfrentó al colapso. Ahora, con la empresa prosperando gracias a mi trabajo, a ella se le estaba entregando todo. creé el software que salvó esta empresa. Respondí bruscamente, mi voz rompiendo el sonido de los cubiertos golpeando los platos. Sin él, no tendrías ninguna empresa que regalar. Mi padre se rió ligeramente, divertido por mi frustración. Con naturalidad, metió la mano en el bolsillo, sacó la cartera y arrojó un billete arrugado de $100 sobre la mesa. Por tus esfuerzos, dijo con desdén. Miré fijamente el billete de $100 que reposaba cerca de mi copa de vino intacta. ¿$100? Por los años que había pasado programando hasta el amanecer, las noches sin dormir analizando informes financieros y creando el mismo sistema que transformó a Langston Enterprises de la casi bancarrota a un gigante de $600 millones. ¿$100? Mamá se movió incómodamente, lanzándome una mirada vacilante, pero permaneció en silencio. Todos estaban en silencio. Mis ojos volvieron a mi padre, el hombre a quien había admirado y pasado mi vida intentando desesperadamente impresionar. En ese momento, la claridad me invadió. Nunca se había tratado de trabajo duro, innovación o lealtad. Se trataba de control. Ya veo, finalmente susurré, más bajo de lo que pretendía. Con calma, recogí el billete de $100, lo doblé en mi servilleta y me puse de pie. Grace, no seas dramática, dijo papá con un gesto despectivo. Sonreí suavemente, sintiéndome extrañamente en paz. No estoy siendo dramática. Claramente, mi papel en esta familia es un personaje secundario, así que me retiraré de la escena. Tiffany se rió suavemente, apenas ocultando su disfrute. Grace, comenzó mamá gentilmente, pero yo ya me estaba yendo. Mis tacones resonaron firmemente contra el suelo de mármol mientras salía, sin gritar, sin dar portazos, simplemente saliendo. A la mañana siguiente, llegué al trabajo temprano, como de costumbre. Langston Enterprises se había transformado notablemente durante el último año. Anteriormente, había sido un lugar lleno de ansiedad, susurros de despidos y renuncias. Pero ahora, gracias a mi software, estábamos liderando la industria. Nuestros sistemas automatizados convertían semanas de trabajo logístico en apenas minutos, y nos habíamos expandido internacionalmente con importantes clientes. Sin embargo, hoy, algo se sentía mal. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas, las conversaciones se silenciaban repentinamente al pasar yo. Al llegar a mi oficina, vi la puerta ya abierta. Mi escritorio estaba vacío, mi computadora había desaparecido, e incluso la placa con mi nombre, Grace Langston, circuito faltaba. Tiffany estaba sentada cómodamente en mi silla, hojeando papeles con naturalidad. Levantó la vista con una sonrisa brillante y artificial. Oh, buenos días, Grace. ¿No te dijo papá? Me mudaré a esta oficina, y ahora reportarás directamente a mí, anunció Tiffany casualmente. Se me revolvió el estómago, pero mi rostro permaneció calmado. ¿Cuál es mi nuevo puesto?, pregunté con calma. Tiffany se encogió de hombros como si apenas importara. Ya encontraremos algo. ¿Quizás soporte técnico? ¿Soporte técnico? ¿En mi propia empresa, la que yo sola había salvado?
Sonrió ligeramente. Papá sugirió que te tomaras un tiempo libre, te relajes un poco, quizás trabajes en algunos pasatiempos. No te preocupes, seguirás teniendo algún papel aquí. Respiré lenta y profundamente, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mis oídos. Después de todos mis sacrificios, noches en vela y las incontables soluciones que desarrollé, me estaban dejando de lado, tratándome como si no valiera más que el billete de $100 que mi padre me había arrojado burlonamente. Miré a Tiffany, luego al logo de Langston Enterprises grabado en el vidrio fuera de mi oficina. Una vez había representado familia, lealtad y legado. Ahora no simbolizaba nada más que traición. Sin embargo, no protesté ni discutí. Simplemente asentí, entendiendo perfectamente. Luego, con tranquila dignidad, me di la vuelta y me fui. Ellos creían que habían ganado, esperando que me desvaneciera tranquilamente en la oscuridad. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, me hice una promesa. No tenía ni idea de lo que vendría después. Al día siguiente, volví a la empresa y ocupé mi lugar en el pequeño escritorio que me habían puesto, escondido en un rincón junto a becarios que no tenían idea de quién era yo. No me resistí. En lugar de eso, observé en silencio. A los pocos días, quedó claro que Tiffany estaba pasando apuros. No sabía nada sobre dirigir una empresa multimillonaria, pasaba el tiempo en interminables reuniones, ignoraba datos cruciales y reemplazaba a gerentes experimentados con sus amigos inexpertos. Pronto, la empresa volvió a estar al borde del desastre. Todo lo que yo había construido se estaba desmoronando ante mis ojos, lo que me llevó a tomar una decisión audaz. Si Langston Enterprises no me valoraba, crearía algo mejor. Una noche, me reuní en secreto con 3 de las mentes más brillantes con las que había trabajado: Willy, nuestro ex CFO que había sacado hábilmente a la empresa de una deuda aplastante; Amber, una analista de datos de primer nivel que había construido nuestros sistemas de información de clientes desde cero; y Kenneth, mi colaborador más cercano y nuestro ingeniero principal, que entendía el software tan profundamente como yo. Los 3 habían renunciado discretamente hacía poco, reconociendo el inminente colapso. Willy se inclinó, su voz seria. Grace, ¿cuál es tu plan? Deslicé una carpeta sobre la mesa, revelando meses de cuidadosas preparaciones secretas. Vamos a empezar de nuevo, dije simplemente, segura de que se unirían sin dudarlo. Tiffany y mi padre habían pasado por alto un detalle crítico: el software. Langston Enterprises podría poseerlo legalmente, pero nunca podrían replicarlo verdaderamente sin mí. Pero la verdad era que yo había creado el código original mucho antes de introducirlo en Langston Enterprises. La versión más avanzada, con todas sus nuevas características, seguía siendo mía. Nunca la había subido a sus servidores. Durante el mes siguiente, trabajé en silencio, mejorando y perfeccionando mi software, haciéndolo más fuerte y rápido. Una vez listo, no me acerqué a Langston Enterprises. En cambio, fui directamente a sus competidores. En 2 semanas, tuve múltiples ofertas sobre la mesa. A finales de mes, había cerrado un contrato de $90 millones. No solo estaba entrando en la competencia con la empresa de mi padre, sino que estaba a punto de derribarlos por completo. El primer indicio de problemas para Langston Enterprises fue sutil pero impactante. Un cliente de toda la vida terminó repentinamente su contrato, seguido rápidamente por otros. Tiffany entró en pánico, despidiendo a la gente al azar y echando la culpa a todos menos a sí misma. Pero la realidad era simple: la industria había avanzado, y mi software superior ahora impulsaba a sus competidores. Langston Enterprises se había quedado obsoleta prácticamente de la noche a la mañana, y yo solo estaba empezando. 7 meses después, estaba sentada cómodamente en el elegante salón de baile de un hotel de lujo, con una copa de champán en la mano, asistiendo a la prestigiosa gala de innovadores tecnológicos. Este evento atraía a la élite de la industria, CEOs, ejecutivos e inversores. Y este año, yo era la invitada de honor. Cuando anunciaron mi nombre, me puse de pie y caminé con confianza hacia el escenario, recibida por entusiastas aplausos. El anfitrión me presentó con orgullo: esta noche honramos a Grace Langston, creadora de un software de logística revolucionario, que transforma negocios globales. Su empresa, Axian Systems, ahora está valorada en más de $900 millones. Los aplausos resonaron con fuerza en la sala. Mientras mis ojos recorrían la multitud, noté un rostro familiar: mi padre,
sentado cerca de Tiffany en la parte de atrás. Sus expresiones reflejaban derrota. Langston Enterprises estaba de nuevo al borde del colapso, y ellos lo sabían. Sonreí, no con amargura o venganza, sino con satisfacción. Finalmente había entendido la lección que me enseñaron sin querer. No necesitaba su aprobación ni su apoyo. Había logrado el éxito en mis propios términos, y esta vez, no había nada que pudieran hacer al respecto. Exactamente un año había pasado desde aquella cena humillante en la que mi padre había arrojado un simple billete de $100 sobre la mesa, desestimando mis esfuerzos, y Tiffany había aceptado el control con aire de suficiencia. Un año desde que me fui, silenciosamente decidida a demostrar que estaban equivocados. Ahora, al frente de Axian Systems y revisando nuestro último informe trimestral, no pude evitar sonreír. Nuestros ingresos se disparaban a $600 millones, con nuestra cuota de mercado creciendo constantemente, mientras que Langston Enterprises luchaba, perdiendo clientes y dinero a un ritmo rápido. El momento que había anticipado llegó exactamente a las 9 de la mañana, cuando mi asistente anunció: Grace, tu padre y tu hermana están aquí para verte. Respiré hondo, sabiendo que este día llegaría eventualmente. Hazlos pasar, dije con calma. Entró Tiffany, con aspecto agotado a pesar de su costoso atuendo, seguida por mi padre, que parecía más viejo y completamente derrotado. Finalmente se habían dado cuenta de que habían perdido. Lo sabían. Grace, comenzó mi padre con cuidado. Necesitamos hablar. Con calma, señalé las sillas frente a mi escritorio. Se detuvieron brevemente, quizás dándose cuenta por primera vez de que estaban en mi territorio. Finalmente, se sentaron. Tiffany se inquietó, tamborileando nerviosamente con las uñas, evitando el contacto visual. Mi padre suspiró profundamente. Mira, hemos tenido nuestros desacuerdos, pero seguimos siendo familia. Langston Enterprises está en serios problemas, y necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. Dejé que el silencio se prolongara, dejándolos sentirse incómodos, antes de finalmente responder. ¿Y qué esperas exactamente que haga? Papá se inclinó hacia adelante, ahora sincero. Estamos preparados para ofrecerte un puesto de liderazgo importante. Claramente, subestimamos tus habilidades. Arqueé una ceja. ¿Se dieron cuenta de eso ahora? Tiffany finalmente habló, la irritación evidente en su voz. Grace, deja de ser mezquina. Te estamos pidiendo ayuda. Me reí suavemente. ¿Me necesitas? Eso es interesante, porque hace un año no tenía madera de líder, según tú. Dijiste que solo servía para tareas técnicas. Papá frunció el ceño, claramente frustrado. Se tomaron decisiones, Grace, pero ahora necesitamos avanzar. Con tu ayuda, podemos reconstruir Langston Enterprises juntos. Control de nuevo. Eso era lo que querían. No mis habilidades, no mi visión, solo control. Fingiendo curiosidad, pregunté, ¿qué papel exactamente me están ofreciendo? Papá se enderezó con confianza. Segunda al mando, directamente bajo Tiffany. No pude evitarlo. Me reí más fuerte esta vez. El rostro de Tiffany se puso rojo de rabia. Madura, Grace. Crear software no significa que seas capaz de dirigir una gran empresa. Dejé de reír y me incliné, asegurándome de que mi voz fuera helada. Tiffany, dije con calma, mi empresa vale $900 millones, mientras que la tuya está a punto de colapsar. Recuérdame quién no sabe dirigir una empresa. Silencio. Un silencio hermoso, perfecto. Papá intentó una última estrategia, su voz casi suplicando. Grace, por favor. Ese fue el momento. El momento que había esperado. El hombre que una vez me desestimó y menospreció ahora suplicaba mi ayuda. Y no sentí nada más que paz. No, dije con firmeza. Tiffany se puso de pie bruscamente, furiosa. Simplemente estás amargada. Siempre me has tenido envidia. Sonreí suavemente, divertida. ¿Envidia? Tiffany, tengo todo lo que siempre quisiste. No necesito envidia. Me puse de pie lentamente, enderezando mi blusa. Con calma, ahora si me disculpan, tengo una empresa de verdad que dirigir.
Papá se fue sin decir una palabra más, claramente enfadado. Tiffany se dirigió furiosa hacia la puerta, pero se detuvo, volviéndose para mirarme por última vez. Espero que seas feliz, escupió. La miré directamente a los ojos, completamente calmada y sincera. Lo soy. La puerta se cerró detrás de ella. Me volví a sentar y exhalé lentamente, sintiéndome genuinamente libre por primera vez. Pensaron que una disculpa vacía podría arreglarlo todo. Pensaron que sabían quién era yo. Pero no tenían ni idea de en quién me había convertido. Pero por muy satisfactorio que fuera verlos retorcerse, sabía que esta historia no había terminado. Langston Enterprises se estaba hundiendo, y cuando un barco se hunde, arrastra todo consigo. La pregunta era, ¿dejaría que eso sucediera? 4 días después, la respuesta llegó en negrita en los titulares de revistas de negocios, foros tecnológicos y noticieros nacionales. Langston Enterprises declara bancarrota, un imperio de $600 millones se desmorona de la noche a la mañana, como el ego familiar y el mal liderazgo destruyeron Langston Enterprises. Cada artículo contaba la misma historia, y todos atribuían el éxito pasado de la empresa a mí. Estaba claro que la única razón por la que Langston había sobrevivido a su primer casi colapso fue por el software que creé, y una vez que yo me fui, su caída era inevitable. Estaba en una reunión cuando mi asistente, Marilyn, llamó a la puerta. Grace, querrás ver esto, dijo, entregándome un informe impreso. Al leer el último párrafo, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Langston Enterprises estaba siendo liquidada. Todo estaba en venta. La sede central, los activos restantes, incluso el nombre de la empresa. Mi padre, desesperado por salvar el barco que se hundía, había contraído enormes préstamos. Ahora los bancos recuperaban todo, y yo podía comprarlo todo. Esa noche, desde la comodidad de mi penthouse con vistas al horizonte de la ciudad, pensé en lo que quería. Ya había ganado. Había demostrado mi valía. ¿Realmente necesitaba aplastarlos aún más? Entonces recordé aquella cena de hace un año, el momento en que mi padre me arrojó un billete arrugado de $100, como una propina para una camarera, como si yo no fuera nada. Mi decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, no me escondí detrás de abogados o inversores. No usé un tercero. Quería que supieran exactamente quién estaba reclamando las piezas de su imperio roto. Así que llamé directamente al abogado de bancarrota. Me gustaría hacer una oferta por todos los activos de Langston Enterprises, dije, incluido el nombre. Hubo una pausa. Señorita Langston, ¿sabe lo que eso significa? Sonreí perfectamente. Una semana después, estaba sentada en la misma sala de juntas que mi padre una vez gobernó como un rey. Solo que esta vez, yo era la que llevaba la corona. Los contratos finales yacían ante mí, y la pluma descansaba elegantemente encima. Con una sola firma, toda la empresa, todo lo que él se negó a dejarme liderar, sería mío. Tiffany y mi padre estaban sentados frente a mí. Sus rostros estaban pálidos, su orgullo despojado. Papá parecía 14 años mayor que hacía solo una semana. Tiffany ni siquiera podía mirarme. Todavía no puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. ¿Haciendo qué?, pregunté. ¿Comprando una empresa fallida? Adquiriendo un nombre que ahora no vale nada. Ella me fulminó con la mirada. ¿Sabes a lo que me refiero? Me recosté en mi silla, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa pulida. Curioso, hace un año solo era técnica, incapaz de dirigir una empresa. ¿Y ahora crees que tengo demasiado poder? Papá suspiró profundamente. Grace, firma los malditos papeles. Tomé la pluma, la sostuve por un momento y luego deslicé los documentos de vuelta sobre la mesa. Él parpadeó. Tiffany frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Una contraoferta? Dije. Leyó la primera página, su expresión cambiando de confusión a incredulidad. ¿Vas a disolver Langston Enterprises? Tiffany jadeó. ¿La vas a cerrar? Sonreí. Así es. La voz de mi padre se elevó. ¿Por qué harías eso? Lo miré a los ojos con tranquila claridad. Porque nunca necesité a Langston Enterprises. Pero tú sí, y me echaste. Ahora me iba en mis propios términos, con todo,
y sin nada que demostrar. Pero sí quería una última cosa. Señalé una pequeña cláusula al pie de la última página. Mi padre se inclinó para leerla, y su rostro se puso pálido. Tiffany agarró el documento, su voz temblando mientras lo leía en voz alta. Todos los derechos restantes sobre el nombre, las patentes y la propiedad intelectual de Langston serán absorbidos por Axian Systems y retirados permanentemente. Me miró fijamente, furiosa. No solo estás comprando la empresa, la estás borrando. Mantuve su mirada firme e inquebrantable. Sí. Langston Enterprises nunca volverá a existir. El nombre no será revivido. El legado termina aquí. Desaparecerá, justo como intentaste hacerme desaparecer a mí. Mi padre apretó la mandíbula. Estás haciendo esto solo para vengarte de nosotros. Sacudí la cabeza lentamente. No. Estoy haciendo esto porque algunas cosas no merecen ser salvadas. Esta vez, tomé la pluma y firmé. Así, sin más, se acabó. La era Langston terminó en tinta y silencio. Y con ella desaparecida, Axian Systems se disparó. Sin la competencia del fallido imperio de mi padre, crecimos más rápido que nunca. Nos hicimos cargo de contratos que antes eran el orgullo de Langston. Su legado se había ido. El mío apenas había comenzado. 5 meses después, llegó una carta a mi oficina. Sin dirección de remitente. Solo una nota escrita a mano dentro: Grace, no espero perdón, pero espero que algún día entiendas. Papá. La leí una vez, luego la arrojé a la chimenea. Mientras las llamas consumían el último rastro de Langston Enterprises, sonreí. Había ganado completa e indiscutiblemente. 5 meses habían pasado desde aquella firma final que borró a Langston Enterprises de la existencia. 5 meses desde que mi padre y mi hermana salieron de la sala de juntas sin nada. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí verdadera paz. Axian Systems estaba prosperando. Sin Langston en el panorama, nos habíamos expandido agresivamente. Cada cliente importante que una vez fue suyo, ahora era nuestro. Ingresos, $900 millones. Dominio del mercado, 70%. Estatus, inigualable. Pero no eran las cifras lo que me enorgullecía. Era caminar por mi oficina cada día y ver una empresa construida sobre el mérito, empleados que estaban allí por su talento, no por lazos familiares, un negocio que yo había construido desde cero por mi cuenta, sin necesidad de aprobación. Sin embargo, el pasado tiene una forma divertida de aparecer cuando menos lo esperas. Una tarde, llegó un sobre sin marcar. Dentro había una invitación de color crema con letras doradas: Gala anual de la familia Langston. Casi lo había olvidado. Cada año, desde que tengo memoria, mis padres habían organizado el evento más exclusivo de la industria. Cuando todavía tenían poder. Este año, no lo organizaban ellos. Alguien más lo hacía, alguien que había comprado su mansión en subasta después de la bancarrota. La invitación no fue intencional, solo una formalidad. Quien la envió probablemente no tenía ni idea de lo que ese nombre significaba para mí. Pero en lugar de desecharla, tomé una decisión. Iba a ir. No por venganza, no para demostrar nada, sino para cerrar el capítulo final. La noche de la gala, salí de mi coche con un vestido negro hecho a medida, confiada, tranquila, una mujer que no tenía nada más que demostrar. El evento era tan glamuroso como lo recordaba: brillantes lámparas de araña, música suave, un mar de champán y trajes caros. Pero esta vez, todo había cambiado. Yo era la persona más poderosa de la sala, y todos lo sabían. Mientras entraba, los susurros me seguían como sombras. «Es Grace Langston», murmuró alguien. No, ahora dirige Axian Systems. ¿No fue ella la que derribó la empresa de su padre? Ignoré el murmullo. No estaba allí por ellos. Entonces los vi. Mi padre y Tiffany. Ya no estaban en el centro de la multitud. Ningún ejecutivo importante los rodeaba, ninguna conversación de millones de dólares. Estaban apartados, restos descoloridos de las personas que solían ser. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera. La autoridad que una vez tuvo se había ido, reemplazada por algo que nunca pensé ver en él: arrepentimiento. Tiffany todavía se mantenía erguida,
Todavía intentaba comportarse con confianza, pero vi la tensión en sus manos, la forma en que apretaba su copa de champán con demasiada fuerza, el destello de nerviosismo en sus ojos cuando me vio. Por primera vez en nuestras vidas, yo era la que tenía el poder, y ambos lo sabían. Caminé lentamente hacia ellos, cada paso resonando en el suelo de mármol. Tiffany se tensó. Mi padre se giró para enfrentarme, y por un breve momento, lo vi, derrota. Grace, dijo, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Incliné la cabeza. Papá. Pasó un largo silencio. Suspiró. Supongo que aquí es donde te regodeas. Le di una leve sonrisa. No. Aquí es donde digo adiós. Tiffany parpadeó. ¿Qué? No vine aquí a restregar nada en sus caras, dije, dejando mi bebida en una bandeja cercana. No vine a recordarles lo que perdieron. Eso ya no es asunto mío. Miré a mi padre a los ojos, firme y tranquila. Durante años, intenté ganarme tu aprobación. Trabajé hasta el agotamiento solo para demostrar que era suficiente. Respiré hondo. Pero ya no necesito eso. Me dirigí a Tiffany. Y no te odio. Nunca lo hice. Te compadezco. Sus ojos se entrecerraron. ¿Compadezco? Sí, porque a diferencia de ti, no necesité quitarle el poder a nadie. Construí el mío propio. Abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez, no tuvo palabras. Les di una última mirada a ambos, luego me alejé. No con ira, no por venganza, sino porque finalmente era libre. Salí de la gala sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. No tenía nada más que demostrar. Esto nunca fue sobre venganza. Se trataba de convertirme en la persona en la que siempre estuve destinada a convertirme. Al subir a mi coche, conduciendo hacia una empresa, un legado y un futuro que finalmente me pertenecía, una sonrisa se formó en mis labios. Esta no era la conclusión de mi historia. Era el comienzo de algo completamente nuevo.